se compone de tres clases principales. Está la clase jugador, la cual contiene métodos como tirar un dado. Estos métodos se asemejan a la vida real porque pueden realizar el tiro de 2 dados. El jugador también contiene una regla de fichas, el cual contiene objetos que se ven más adelante en las líneas de código de más abajo. También está el objeto espacio, atributos como nombre de la ficha, color de la ficha, capacidad actual y el inicio. El espacio se refiere a un objeto espacio donde el cual se encuentra ubicada la ficha y en qué casilla. Para la creación del tablero se inicia pues con la variable tablero, el cual tiene un rango de 68 espacios para crear un bucle pues, de las 68 posiciones. Estas se recorren del número 0 al 67 con 68 iteraciones para generar las posiciones del tablero. También están las variables auxiliares, que es los label, FI, que el F es para el fondo de la celda y es para el color interno de la celda. También está la orientación del ser vertical o horizontal según donde esté ubicada y las coordenadas finales donde se posiciona cada celda. También está la validación mod, que si la variable mod, o sea, división modular, es mayor que 1, se ejecuta, digamos, con la configuración del tablero. También está la ubicación de las celdas según X, que se divide el tablero en diferentes rangos o posiciones. Dependiendo del rango en el que se encuentre, se decide si la celda se dibuja horizontal o vertical. La creación de etiquetas label, también digamos que cada celda se crea con un fondo negro y una etiqueta interna hace que los colores pues se diferencien y se posicionen en el tablero con punto place. También está la creación de jugadores y el de asignar fichas con su respectivo color y posición. También está lo de pedir datos, incluyendo la cantidad de jugadores y sus nombres, determinar el jugador con el valor más alto, posiblemente para decidir quién inicia el juego, y establecer el orden del juego según la función que quedó pues cortada. También se creó una lista llamada jugadores que se itera con X según pues el número de jugadores que se ha ingresado hasta 4. Se crea una lista vacía de fichas para almacenar las fichas del jugador y se verifica si X es igual a 0, lo que significa que al primer jugador se le asignará el color rojo. Esto se ve en for X in range por 4. Se crean las 4 fichas de color rojo, pues cualquier color que se esté asignado pues en la tabla. Se crea un jugador objeto, un objeto color jugador. Se crea un objeto jugador con el nombre ingresado como nombre paréntesis 0 y el color rojo y la lista de las fichas. Se guardan jugadores y se asigna la ficha creada. Por ejemplo, fichas 3 como última ficha. También está la función de pedir datos. Esta función le solicita la cantidad de jugadores y sus nombres. Mod parece que es una variable global que define el modo del juego, si es gráfico o consola. La caja de entrada de datos y el botón de entrada de datos son elementos de la interfaz gráfica y Eric eso ya sirve. Solo tiene que borrar información que está ahí y poner pues el número de jugadores que tiene.
de pedir datos. Esta función le solicita la cantidad de jugadores y sus nombres. Mod parece que es una variable global que define el modo del juego, si es gráfico o consola. La caja de entrada de datos y el botón de entrada de datos son elementos de la interfaz gráfica. Y Eric eso ya sirve. Solo tiene que borrar información que está ahí y poner pues el número de jugadores que quiere ingresar. También está el texto ingresado, que se usará para almacenar el texto ingresado por los jugadores. Para mostrar el mensaje se da mod mayor a 1, significa que el juego se está ejecutando con una interfaz gráfica. Si se muestra el mod mayor a 3, se muestra otro mensaje, o sea que se digite solo las entradas del input de la consola. Y si incluye mod igual a 3, se usa una caja de texto y un botón para recibir los datos de entrada. También está el solicitar el nombre de los jugadores, que se asigne un color a cada jugador, y luego se pide el nombre del jugador con el else. Si el juego está en modo consola, se imprime un mensaje a la terminal, el cual lanza una alerta. Y si este está en modo gráfico, se muestra en la interfaz. El nombre se valida para que tenga entre 1 y 10 caracteres, con el while. Y el if y el else. O sea que el while hace que el nombre no sea mayor a 10, y el if, que si es mod mayor a 3, muestre el nombre en el input que aparece en la pantalla. La función obtener mayor lista de jugadores, esta función encuentra el jugador con el valor más alto en base a su atributo valor, que son los arreglos. Ahí se utiliza un para y se empieza desde ahí hasta un rango mayor y se recorre la lista de jugadores. También está la función orden de juego, que esta es la lista de jugadores del modo desarrollador. Esa funciona como determinar en qué jugador comienza, pero el código está pues cortado por ahí y se empieza otra función. Ahora están las funciones de realizar movimiento. Movimiento realizar, tablero y jugador actual y jugadores. También está primero la salida de la cárcel, que es sal, en descripción del movimiento. La captura de una ficha, captura en descripción del movimiento, y pues lo que sigue el resto del código, que verifica los movimientos, las capturas y la coronación en una función. También está la función opciones de lista de jugador actual y la de iniciar juego. También están los elementos adicionales, que está las librerías, que es el tkinter del mensaje box, el jugador actual de tirar dados, crear tablero, crear jugadores y fichas y orden en el juego. Por último, es el manejo de los movimientos con el dado, que ahí sí se utiliza un elif, que si el dado seleccionado es igual a 2, solo hay una opción en la lista de movimientos, que eso está ya casi al final del código, y se ejecuta ese único movimiento. Luego se realiza como que un recálculo de los movimientos posibles por el primer dado, que es el resultado del dado 1, y se cambia por el dado seleccionado, que es igual a 1, para indicar que ahora se usa el primer dado. Si hay más de una opción, digamos en lista de movimientos 2, se llama opciones y pues puntos para pues colocar cualquier variable ahí para que el jugador elija un movimiento, y luego se recalculan los posibles movimientos en el primer dado. Después esto se imprime en el estado del jugador después de moverse. Por ejemplo, el movimiento de la lista número 1 de movimientos, si hay opciones en lista de movimientos número 1, se mueve automáticamente si solo hay una opción, y si hay varias, pues se llama opciones. Si la lista de movimiento número 2 contiene posibles, si tiene movimientos posibles, el jugador se puede mover. Si hay una sola, se ejecuta automáticamente. También está movimiento con la lista if. Parece que será una lista esencial de movimientos finales si hay una sola opción. Y la finalización del turno, que se avanza al siguiente jugador, que es ahí se utiliza un iterador más el igual 1. Y ya el mensaje final del juego sería ordenar a los jugadores según su posición en el tablero, imprime la posición final de cada jugador. Esto se usa en for y en print para imprimir la posición. El for pues para pues, el jugador, que se pone con X, y en jugadores se imprime el nombre del jugador, entre comillas,
pues en qué posición terminó. También está al final el modo de selección de juego, que se utiliza un while, y el print de pues el bienvenido al juego, y se solicita al usuario que seleccione el modo de juego, que verifique entrar en la lista del 1 al 3. La ejecución del modo seleccionado, que se utiliza un if, y se utiliza la división modular, que sería menor a 1. ¿Por qué menor a 1? Porque se activa una interfaz gráfica. Si el juego no inicia en el modo consola, pues se le inicia el juego desde la aplicación de Python. Y yo,